Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que ustedes me escuchen. La voz de quien les habla pertenece al profesor Julio Castillo, quien en esta sesión de trabajo número 3 estará abordando el capítulo 6, referido a los niveles de los diagramas de flujos de datos. Los diagramas de flujos de datos se dividen en tres niveles. El nivel 0, donde se representan con el diagrama de contexto. En este diagrama se dibuja el proceso principal que representa el sistema de información y los flujos entre este y sus entidades. En el diagrama de nivel 1 o de nivel superior o padre se plasman todos los procesos que describen al proceso principal, es decir, los procesos que integran su sistema. En el nivel 2 o diagrama hijo se toman los procesos del sistema de información y se expanden o explotan en pequeños subprocesos. Esto con la finalidad de explicar en detalle lo que sucede dentro de ellos. Comencemos con el nivel 0 o diagrama de contexto. Dentro de este diagrama se enfatizan varias características importantes del sistema, como lo son las personas, organizaciones y sistemas con los que se comunica el sistema de información, los datos que el sistema recibe del mundo exterior y que deben procesarse de alguna forma, los datos producidos por el sistema y que se envían al exterior, la frontera entre el sistema y el resto del entorno. En un diagrama de contexto no se muestran los almacenes de datos del sistema, tampoco se muestran los procesos internos del sistema. En este pequeño ejemplo podemos visualizar un sistema de gestión de cursos de Moodle, como todo ello representa el sistema de información, se denota gráficamente con el símbolo de un gran proceso, tal cual como nos los plantea los referentes teóricos. También podemos observar las diferentes entidades y los diversos flujos que entran y salen del sistema. Para nuestro caso de estudio, vamos a tomar el ejemplo de un sistema de renta de videos. Observemos en detalle las entidades externas que aparecen en él. La entidad externa cliente, que se repite, una entidad que se denomina sistema de compra de videos, otra que se denomina administración y por último contabilidad. Desde el sistema entran y salen algunas informaciones o flujos de datos. Desde el cliente se suministra la nueva información del cliente. Esto sucederá cuando el cliente no se encuentre registrado en el sistema y proceda a suministrar cada uno de sus datos para procesar su registro correspondiente. En el caso que el cliente se encuentre registrado, suministrará el artículo de renta del video, que quiere decir el título en video que quiere rentar, su ID de cliente o su código y el pago correspondiente a la renta de dicho video. Y por último, en el caso de que tenga videos rentados, él suministrará la información sobre los videos devueltos. Dentro de los flujos salientes tenemos un flujo que se denomina informes de administración, que se dirige hacia la entidad externa administración. Tenemos también, desde el sistema hacia el cliente, un flujo de información que se denomina recibo de la renta. Esto sucederá en el caso que el cliente rente un video. Tenemos otros tres flujos que se le suministran al cliente, que son la tarjeta para rentar videos, la carta de bono mensual y la carta de bono anual. Estos son tres flujos que representan tres instrumentos que se le facilitarán desde el sistema al cliente la primera vez que se registre. Por último, podemos observar un flujo que lo suministra el sistema a la entidad contabilidad, que se denomina efectivo total recibido. Esto representa un corte de cuenta sobre el dinero recabado en un día o jornada de trabajo de renta de videos.
Diagrama de nivel 1 o diagrama de nivel superior. Este es la ampliación del diagrama de contexto y puede incluir hasta 9 procesos. Las entradas y salidas especificadas en el primer diagrama permanecen constantes en todos los diagramas siguientes. Quiere decir que tanto en el nivel 1 como el 2 se van a mantener constantes los flujos de entrada y de salida que pudimos observar en el diagrama de nivel 0. Cada proceso de este diagrama se enumera con un número entero, empezando en la esquina superior izquierda del diagrama y terminando en la esquina inferior derecha a medida vayan apareciendo los procesos. Se incluyen los principales almacenes de datos del sistema, que son los archivos maestros y todas las entidades externas. Se puede empezar en cualquier punto del diagrama e ir hacia adelante o hacia atrás según lo amerite. Y en este diagrama se pueden incluir nuevos flujos de datos de menor nivel que permitan la comunicación entre los procesos y los almacenes. En este ejemplo podemos visualizar un diagrama de nivel superior que representa un sistema de biblioteca. Observemos cómo los procesos son denominados con el prefijo P, como se recomendó en clase, seguido del número entero, por lo cual tenemos 5 procesos denominados P1, P2, P3, P4 y P5. Los almacenes de datos los han identificado con un número entero y el prefijo D. Nosotros utilizaremos el prefijo A. Esto se utiliza según la disposición del usuario. En este caso han utilizado D porque quieren referirse a depósitos. Recuerden que los almacenes son depósitos de información. Nosotros utilizamos el prefijo A para referirnos a almacén. Siguiendo con nuestro caso de estudio, vamos a llevar al nivel 1 nuestro sistema de renta de videos. Visualicemos que sigan apareciendo las entidades externas, simplemente que por comodidad se ha repetido una vez más la entidad cliente. Recuerden las recomendaciones que se realizaron en clase acerca de cómo identificar las entidades y los almacenes que se repiten. En este caso nos interesa es explicar el detalle del diagrama, aunque se están obviando algunas de las notaciones que recomendamos en clase para identificar cada uno de estos elementos gráficos, pero recuerden que estos son ejercicios extraídos de libros donde los autores pueden utilizar otra notación. Lo importante es que usted entienda el proceso de diagramación. Comencemos desde la esquina superior izquierda. Desde la entidad cliente se suministran, tal cual como lo observamos en el diagrama 0, los flujos artículos de renta del video, ID del cliente y el pago. Estos tres van hacia un proceso número 1, que es el que se encarga de realizar el proceso de renta de artículos de video. Para rentar un artículo de video, como el cliente suministró su ID, se debe acceder al almacén cliente para recuperar la información. También desde el sistema de compra de videos se suministra la información sobre el video que va a rentar el cliente. Desde este proceso también podemos observar que sale un flujo de recibo de la renta que va hacia el cliente. Desde la entidad cliente que se encuentra en el nivel inferior, podemos observar que se le suministra al sistema la información sobre los videos devueltos. En el caso de que el cliente haya rentado un video y lo va a devolver, ese flujo irá hacia el proceso número 3, que es el encargado de registrar el video devuelto por el cliente y hacer la respectiva asentación de la información de tal forma de que no quede ese préstamo o renta pendiente en el archivo de clientes. Por eso es que observamos que desde el proceso 3 accede también un flujo hacia el almacén o depósito de registros de clientes. Desde esta entidad cliente también se suministra la información sobre clientes nuevos. Recordemos que si el cliente no se encuentra registrado, debe suministrar los respectivos datos para agregar
el nuevo cliente. Esto se realiza en el proceso número 5 con la información que ha suministrado el cliente en ese flujo. Se procesan todos los datos y se convierte en un registro que va a ir a parar a nuestro almacén de clientes denominado D1. También, una vez se agregue este nuevo cliente, se genera una tarjeta para rentar videos que es suministrada a la entidad cliente como un flujo de datos de salida. También, a partir de este nuevo registro o el proceso de agregar un nuevo cliente, se suministra una carta de bono mensual y una carta de bono anual que son procesados cada una de ellas en el proceso 6 y 7 de este diagrama de nivel superior. Observemos que cada uno de esos procesos adquiere o busca en el depósito de registro de cliente o archivo maestro de cliente la información respectiva para poder elaborar dicha carta. Seguimos en la parte superior, desde donde el proceso número 1, rentar artículos de video, observamos algunos flujos que van hacia los procesos 2 y 4. Cuando el cliente o la entidad cliente realiza el pago, ese flujo pasa al proceso número 1 y se transforma en dos flujos que se denominan transacción en efectivo. Esos flujos que se han dividido en dos es lo que se denomina una divergencia de flujos. Recordemos que ya habíamos mencionado en clase que estos son casos que suelen suceder en algunos diagramas. Una copia de ese flujo denominado transacción en efectivo se dirige o se le suministra al proceso número 2, que es el encargado de elaborar informes para la administración, junto con el otro flujo que es suministrado por la renta de videos, por el proceso de renta de videos, que se denomina información sobre la renta. Entonces, estos dos flujos de información sobre la renta y la transacción en efectivo permiten al proceso número 2 elaborar el informe que irá dirigido a la entidad externa denominada administración. La otra copia del flujo transacción en efectivo va hacia el proceso número 4, que es el encargado de resumir el efectivo recibido o procesarlo de tal forma de suministrar ese flujo que va hacia la parte de contabilidad o a la entidad externa contabilidad. En el nivel 2 o diagrama de expansión, denominado también diagrama hijo, se plasma lo siguiente. En un diagrama hijo se crea con el propósito de ampliar de forma detallada cada proceso del diagrama 0 o del diagrama 1, del diagrama anterior. Un diagrama hijo no puede producir salida o no puede recibir entrada que el proceso padre no produzca o reciba. Los procesos de diagrama hijo se enumeran usando el número del proceso padre, un punto decimal y un solo número para cada proceso hijo. Por ejemplo, lo que se pretende es explotar el proceso 1, cada uno de esos subprocesos que lo conforman se van a nombrar de esta manera: P1.1, P1.2 y así sucesivamente. Si el proceso padre tiene un flujo de datos conectado a un almacén de datos, también el diagrama hijo podría incluir el almacén de datos. Además, en este diagrama de nivel inferior podría contener algunos almacenes de datos que no se muestran en el proceso padre. Se incluyen nuevos flujos de datos de menor nivel entre estos subprocesos. Por último, en un diagrama hijo se podría incluir un flujo de datos de nivel inferior con una línea de error, por supuesto debidamente identificada. No se puede hacer en el proceso padre. Recordemos que en el proceso padre o en el proceso de nivel 1 no se representan líneas de errores. Estas líneas de errores generalmente se dibujan y no se dirigen a ningún sitio en específico. Es como si quedara esa línea allí aislada en la nada. Siguiendo con nuestro ejemplo del sistema de renta de videos, se ha explotado el proceso
1.1, que es el de renta de videos. Una vez se suministra la información sobre el video, en el proceso 1.1 se obtiene el registro del video. Esa información sobre el video se transforma en información sobre la renta, o sea que se especifica el título que se va a rentar por parte del usuario. Para hacer el proceso de renta se debe actualizar el registro de cliente, es decir, se debe acceder al archivo de clientes, obtener sus datos para abonarle esa renta que va a realizar él. También en el proceso 1.1 se obtiene el artículo de renta del video. Estas son las especificaciones sobre qué título quiere rentar el cliente, junto con la información del video, obviamente. Desde el proceso 1.1 salen los siguientes flujos. Un flujo sobre información sobre la renta que se dirige hacia otro proceso. El mismo flujo de información sobre la renta, pero una copia obviamente, que se dirige al proceso 1.2, que se encarga de obtener el pago del cliente, al cual llega el flujo pago, que recordemos que lo vimos en el nivel 1, y ese flujo pago se transforma en una transacción en efectivo, que se dirige hacia el proceso número 2, si mal no recuerdan, en el nivel 1. Esa información también sobre la renta va hacia el proceso 1.4, que se encarga de elaborar el recibo del cliente. Ese recibo de la renta se dirige hacia el cliente, que también pudimos observarlo en el nivel anterior. Desde el proceso número 1.4 se necesita obtener la información del cliente. Es por ello que el proceso 1.4 se apoya en el proceso 1.5, que es el que se encarga, a partir de la ID del cliente, buscar el registro respectivo. Pueden observar también que en el proceso 1.5 aparece lo que habíamos planteado en el referente teórico del nivel 2, que son las líneas de error. Observen cómo ese flujo no apunta hacia ninguna parte, pero para no confundir al usuario y piense que es que ese flujo se dirige a otro proceso, se le describe con un nombre lo más claro y concreto posible. En este caso se ha utilizado el siguiente nombre: error por no encontrar registro del cliente. Se dibuja su respectivo flujo y que no apunta hacia ninguna parte. Finalizado este capítulo 6, recuerden que estudiar no solo implica asistir a clase, también debes investigar, leer e informarte más aunque no te lo pidan. De esa manera lograrás ser un estudiante destacado. No para presumir, sino para llegar a ser el excelente profesional que mereces ser. Como siempre, si quieres saber más, debes consultar la bibliografía recomendada que puedes observar en pantalla. No me queda más que despedirme y recordarte que seguimos conectados. Hasta luego.